Nos reunimos en el monte, nos acercamos a su paz, humildemente ante su trono. Cantamos gloria a su faz, gloria, honor y alabanza, gloria, honor y alabanza, al Cordero, a nuestro Rey, al Cordero, a nuestro Rey. Oh, aleluya, aleluya, oh, aleluya, salvo por gracia, no por ley. Y me da mucho gusto estar aquí ante ustedes nuevamente, porque estuve aquí anteriormente hace 2 años, ¿verdad, hermano? 2 años, estuve aquí hace 2 años. Quisiera esta noche invitarlos a considerar una pregunta de suma importancia, una pregunta que cada uno de nosotros debemos de hacernos. ¿Cómo va su relación entre ustedes y Dios? Lo que digo es, ¿qué tal si el Señor viniera en este instante? Porque nadie sabe ni el día ni la hora cuando nuestro Señor Jesucristo va a regresar. Si Él viniera en este instante, si sabe sin duda alguna que ha podido vivir su vida de tal manera que se va a ir al cielo para siempre con Él. A mí me encanta andar en todas partes del país y en México y Estados Unidos y donde el Señor me lleve, sentado en las salas, en las cocinas, platicando acerca de la salvación. Ese tema para mí es el tema más bonito. Y quisiera decirles que cuando yo platico con las personas y les hago esa pregunta, las personas me contestan, cada una conforme a su propio criterio. Algunos me dicen que si sus hechos buenos sobrepesaran sus hechos malos, se van a ir al cielo. Otras personas me dicen que son hombres honestos y sinceros, que realmente son buenos padres, son buenos abuelitos, no han robado a nadie, nunca han estado en la cárcel, sus hijos son ejemplos de la ciudad y del país y todo, y que en eso confían. Otras personas me dicen, bueno, no he escogido cuál es el camino que yo he de tomar para irme al cielo. Aquí existe lo que las personas, pues, dulces y queriendo salvarse, me cuentan acerca de cómo ellos van a darle la cara a Dios, cómo ellos van a corresponderle en aquel gran día. Pero francamente, lo que pasa muchas veces es que nosotros tenemos un concepto de Dios formado a través de los años, a través de tradiciones y pláticas con nuestros amigos, y se oye decir Dios es amor. Pero para poder realmente comprender a nuestro Dios necesitamos primeramente considerar realmente quién es Él. Para comenzar, en Apocalipsis 1, versículo 5 dice que nuestro Dios es un rey, que Él es un rey. Y eso es un concepto que tal vez muchos de nosotros no hemos formado en nuestras mentes. Dice Primera de Juan 1:5 que Dios es luz y no hay tinieblas algunas en Él. Dice Salmos 92:15 que Jehová es recto y en Él no hay injusticia. No sé si ustedes, estoy seguro que aquí hay muchas personas que lo saben, pero tal vez habrá alguno que no lo sabe, que hay ciertas cosas que Dios no puede hacer. Así es, hay cosas que Dios no puede hacer. Y entre ellas, Dios no puede mentir, porque
en Tito 1, versículo 2, en cuanto a la esperanza de la vida eterna, en cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y lo respaldo con Hebreos 6, 18, donde dice que por dos cosas inmutables, y la palabra inmutable es incambiable, inalterable, no va a ser de ninguna otra manera en la cual Dios, que es imposible que Él mienta, tengamos fuertísimo consuelo. Entonces aquí estamos viendo un gran contraste entre Dios y el hombre. Vamos a ver del otro lado de la moneda, como se dice. El hombre, dice la Biblia en Romanos 3:10, que entre nosotros no hay justo, no hay ni aún uno. Y dice también la Biblia en Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Podemos ver ese contraste. Nosotros tenemos un problema con Dios. Y realmente lo que nosotros tenemos que considerar es que hay muchas personas a través de todo el mundo que se quieren salvar. Y ellos se reúnen en muchos diferentes lugares. Y van a un lugar y un predicador, un sacerdote, un obispo, no sé qué les va a decir, esto es lo que tienes que creer y esto es lo que tienes que hacer para ser salvo. Y se van al otro lado de la calle y hablan con otro predicador, otro sacerdote, y allá les dicen, no les creas, esto es lo que tienes que hacer y esto es lo que tienes que creer para poder ser salvo. ¿Será Dios el que confunde las cosas? ¿Tendrá Dios la capacidad y la inteligencia después de haber hecho el universo y nuestras almas y nuestros hijos de comunicarse con el hombre? ¿O seremos nosotros los hombres que tenemos el problema de la política, de la interpretación, de la hermenéutica y mil otras razones por las cuales muchas veces torcemos la palabra de Dios para convenir a lo que nosotros queremos? Entonces, ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿Y cómo podríamos nosotros tener toda certidumbre de que lo que nosotros estamos haciendo es de acuerdo a la voluntad del Dios divino que no miente? Imposible que mienta. Tiene que haber alguna manera que nosotros los seres humanos vamos a poder corresponderle a Él. Porque dice la Biblia en Primera de Juan, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, ¿para que qué? Para que sepas que tienes vida eterna y para que creas en el nombre del Hijo de Dios. La Biblia clama que uno puede saber que uno tiene vida eterna. Entonces, si uno puede saberlo, ¿cómo podemos distinguir entre lo que se oye, entre lo que se sabe, entre lo que se cree, entre lo que se nos ha traído a través de nuestra cultura? ¿Cómo podemos saber la diferencia entre realmente las palabras de nuestro Dios y lo demás? Fíjense que sí hay una manera de saberlo, porque Dios, el inventor de todos los lenguajes y el entendimiento, el que es eterno, dio a conocer palabras que nosotros podemos distinguir con toda claridad. Él habla de una manera que es tan clara que nosotros no vamos a tener ninguna duda qué es lo que Él quiere comunicarnos. Porque gracias a Dios que hay palabras que están tan claras que son promesas de vida y tienen una contraparte llamada amenazas de muerte. A menos de que creas que yo soy, morirás en tus pecados. Juan 8:24, amenaza de muerte. Y exactamente lo mismo, promesa de vida. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, que cualquiera que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. A menos de que creas que yo soy, morirás en tus pecados. Cualquiera que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios habla por los dos lados, para el entendido por el lado de la buena y para el que es de corazón duro para el lado de la mala. Haz de cuenta que nos está diciendo, sal de la casa, se está quemando la casa. En ese momento que te llegara la revelación a la mitad de la noche,
Le llamarías a tus amigos y se sentarían ahí alrededor de la sala de la cocina y, no, mira, me llegó una revelación, esta noche sal de la casa, se está quemando la casa, ¿qué significa para ti? Y la persona, bueno, yo para mí diría, no, de aquí a que opinen todos no queda ni la mesa, está tan claro que no necesita ninguna interpretación. Es una cosa sencilla que todos nosotros sabemos. Agarra a tu familia y ponte en seguridad y del otro lado de la calle a la seguridad de la casa de tu vecino que ya vengan los bomberos. Cosas así de sencillas. Y dice, estas cosas fueron escritas para que sepas que tienes vida eterna. La más lógica pregunta que el ser humano se debe de hacer es entonces, ¿qué es lo que está escrito que me da toda aseguranza? Pues el primer precepto de que a menos de que creas que Él es, morirás en tus pecados. Entonces vamos a investigar quién es Cristo a través de las Escrituras. Primeramente podemos ir a Mateo 16, del 13 al 17, donde dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos le contestaron, algunos dicen que eres Juan Bautista o Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Entonces les pregunta a ellos, ¿y vosotros quién decís que sois yo? Y Simón Pedro le contesta y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ya vimos lo que dice la gente, ya vimos lo que dicen sus apóstoles. ¿Qué dice la Biblia acerca de Cristo? Por ejemplo, en Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y hay personas que dicen, ¿y quién es el verbo? Y la Biblia se interpreta a sí misma, no necesita interpretación de nosotros, porque en el versículo 14 dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces con toda claridad podemos ver que ese es Cristo. En el principio era el Cristo y el Cristo era con Dios y el Cristo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas fueron hechas por Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahí está Juan 1:1 y Juan 1:2 descifrado por la Biblia. La Biblia se interpretó a sí misma. ¿Qué dice su Padre acerca de su propio Hijo? Citando a Salmos 45 y 6 y viendo en el Nuevo Testamento en Hebreos 1 y versículo 8, dice acerca del Hijo, dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, el cetro de equidad es el cetro de tu reino. Entonces Él es un rey que tiene equidad, es un rey justo, y luego es un rey eterno porque es por los siglos de los siglos. Este es lo que el Padre dice acerca de su propio Hijo. Es interesante lo que los judíos le contestó Cristo cuando ellos le preguntaron quién era Él. Y le dijo en Juan 8:58 a aquellos judíos que le decían, nosotros sabemos quién es tu padre José y tu madre María, y sabemos que nada bueno ha salido de allá de Nazaret. Sabemos quiénes son tus hermanos y tus hermanas. Pero en Juan 8:58, en el templo, enfrente de aquel candelabro de luz, Él les contesta, de cierto, te digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y muchas veces nosotros, ese yo soy pasa desapercibido a veces, porque necesitamos ver qué es lo que Él está diciendo, y si nosotros, como que el Testamento Viejo fue para nuestro aprendizaje, en el Testamento Viejo, allá en Éxodo 3:14, donde está aquella historia donde Moisés va a la zarza que se quema y no se consume, y Dios le llama y le quita el calzado de tus pies, porque tierra donde pisas es santa. Ahí Él le dice, yo soy el Dios de Jacobo, y ahí le explica quién es Él. Y le dice, ve allá a Egipto y dile a Faraón que suelte a mi gente. Haz de cuenta que ese arbusto le dijera a usted, ve allá con Bush y dile que abra
las entradas a los Estados Unidos, ¿no? Imagínense el faraón contra aquel que había asesinado a uno. Y temblando le dice Moisés, ¿y quién soy yo para ir a Faraón? Y si fuera para allá, ¿a quién le digo que me ha enviado? ¿Cuál es tu nombre? Y Dios le contesta a Moisés, yo soy el que soy, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, os envío a vosotros. Además le dijo, este será mi nombre, en los siguientes versículos, le dice, este será mi nombre por todas las eternidades y por él me conocerás. Yo soy. A menos de que creas que yo soy, morirás en tus pecados. Él clama el nombre de Jehová sobre de sí mismo. Es interesante quién es nuestro Dios. Cuando Él aparece en la escena ante el público por primera vez, en Mateo 3, 16 y 17, donde es bautizado, sube luego del agua, y aquí los cielos son abiertos, y ve al Espíritu de Dios que desciende como paloma y permanece sobre Él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En el monte de la transfiguración dijo, escúchenle a Él. Este es Cristo. Cristo tiene un nuevo nombre en 1 de Timoteo 2:5, donde dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero vaya, ¿por qué necesitamos un mediador? ¿Y qué es un mediador? Es un intermediario, un abogado, haz de cuenta como un puente. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Vino Dios del cielo a la tierra. Él es el puente, porque un puente cuando se derrumba por una gran creciente de un río, queda una mitad todavía fortalecida, pero otra mitad cae. Pero un puente no te lleva a ningún lado a menos de que toque a ambos lados. Y nuestro Señor Jesucristo, porque entonces sería un muelle, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo vivió en las eternidades, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios, vivió ahí en las eternidades con Dios, pero también habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nació aquí, creció y nos conoce. Nuestro Dios no es un concepto que está allá lejos, es una persona que vino aquí al planeta Tierra y vivió entre todos nosotros y aún no pecó, porque Dios no puede mentir, Dios no puede pecar, y este maravilloso Dios habitó entre nosotros. Y lo que es increíble acerca de nuestro Dios es que Él es nuestro mediador, nuestro intermediario. ¿Y por qué necesitamos un intermediario? Porque allá en Isaías 59, 1 y 2, he aquí que la mano de Jehová no está acortada para salvar, ni su oído está agravado para oír. Pero vuestras maldades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han ocultado su rostro de vosotros para no oír. Dios no puede oír al pecador. Y si Dios no puede oír al pecador, entonces, ¿qué es lo que nos podrá salvar? Y en Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Si ese es el poder para salvarnos, entonces, sin decirlo, que cada persona piense qué tan claro es la palabra evangelio en sus mentes, si realmente saben lo que es. La Biblia lo dice en muchos lugares, pero hay un lugar específico donde nos lo da más conciso, más simple para poder entenderlo. Cuando yo les pregunto a las personas, ¿qué es el Evangelio? Ellos se forman una idea. Unos me dicen, bueno, es toda la Biblia. Otros me dicen el Nuevo Testamento. Otros me dicen que es los 4 libros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y se van acercando más y más.
Pero la definición de Dios, Dios interpreta su propia palabra y nos dice precisamente lo que Él quiere decir cuando usa la palabra evangelio. Y nos lo dice con sencillez y claridad, y aparte le pone una amenaza de muerte si no lo crees. Allá en 1 Corintios 15, del 1 al 4 dice: ahora, hermanos, os declaro, la palabra declaración es donde nos los va a decir oficialmente, te declaro el evangelio, estáis salvo. Y miren lo que dice el verso 2, si retienes la palabra que os he predicado, si no creíste en vano. Ahí está la amenaza de muerte. Esto es sumamente importante que lo sepas. ¿Qué es? ¿Qué es? Pues primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cuando tú oigas la palabra evangelio, es su muerte, sepultura y resurrección. Te va a simplificar entender de qué está hablando. Y lo voy a demostrar pronto. Entonces, ¿por qué Él tuvo que hacer cada una de estas cosas? Muchas personas hablan acerca de la cruz, pero vamos a hablar por qué Él tuvo que hacer cada una de estas cosas. Primeramente, Romanos 6 y 23 dice que la paga del pecado, no son pecados, la paga de un pecado es muerte. Y en Hebreos 9:22 dice que sin el derramamiento de sangre, según la ley, no se hace remisión de pecados. Cristo, la ley es buena, pero la ley nos condena porque no la podemos guardar. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Dios es espíritu. Si el hombre peca, el hombre muere. Dios ama al ser humano y tuvo que hacerse hombre, cumplir toda la ley y nunca pecar ni siquiera por la primera vez y ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él está en la cruz porque cumplió la ley que nos condenaba y vino para quitar de nuestro futuro el infierno. Porque nos ama. Y porque sabe que ningún ser humano puede cumplir la ley. Y Él, al cumplir la ley y morir, clavó esa ley a la cruz, derramando su sangre por usted y por mí. Y dice Efesios 1, versículo 7, que tenemos redención por sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La palabra redención es donde Él paga una deuda la cual tú no puedes pagar. Solamente Dios la pudo pagar. Cumplió la ley y la quitó de promedio. A pesar de que le escupían en la cara, le faltaban el respeto, lo crucificaron desnudo y le hicieron todo tipo de maldad, nunca pecó. Nunca perdió su enfoque para salvarlo a usted y a mí. Deberíamos de dar gracias por nuestro Señor Jesucristo, enteramente de un corazón profundo de humildad, porque nuestro Dios tuvo que hacer lo que nosotros no podemos hacer. Lo peor de nosotros se lo dimos a Él, y Él nos dio lo mejor de Él, lo más noble. Nos vino a salvar. ¿Qué otra cosa nos trae? Eso es lo que la cruz y la sangre nos trae. ¿Qué nos trae la sepultura?
La sepultura de Cristo, la paga del pecado es muerte. Hermanos y hermanas, solamente hay dos cosas que el ser humano tiene como problema. El primer problema del ser humano es que todos vamos a pecar. El segundo problema del ser humano es consecuentemente todos vamos a morir. Cristo venció la tumba. En 1 Corintios 15, del 20 al 23 dice, mas Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que duermen. Es hecho, Él compara la muerte con el dormir nada más. Dense cuenta. Primicias, haz de cuenta que tienen unos tomatitos de esos chiquitos dulces. En una primavera sale uno y sabes que van a haber muchos más. Él es el primero que vence la tumba para nunca más regresar a ella. Y dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y la Biblia se explica a sí misma porque en el verso 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Él va a regresar por nosotros. Miren cómo la Biblia lo junta todo en 2 de Timoteo 1:10, donde dice, pero ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, a través de su muerte, sepultura y resurrección. ¿Ven que sí cabe? Sí cabe. Lo dice de otra manera Pablo en Romanos 5:10, donde dice, porque cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados. La palabra reconciliación es donde nuevamente hay amistad entre nosotros y Dios. ¿Qué nos separaba de Dios? El pecado. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Me encanta lo que dice allá en Judas 24. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. ¿Quién es el poderoso? Jesucristo. Para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Haz de cuenta el Padre recibiendo al Hijo pródigo, que lo esperaba todas las atardeceres que Él regresara de su maldad y se arrepintiera. Y cuando lo vio caminando, pronto agarró la bata y le puso el anillo y lo recibió como hijo. Él venía humilde para ser un siervo de la casa, pero Él lo recibió como un hijo, sin mancha, delante de su gloria, con gran alegría. Así recibe Dios a sus hijos. Haz de cuenta que nunca pecaron, ni siquiera por la primera vez. Que nunca fueron manchados. El libro de la vida, su nombre fue inscrito y Él borra toda maldad e iniquidad que hicimos. Y el 1 de Corintios 15 me encanta, es el capítulo más bonito porque del 35 en adelante nos explica que vamos a ser resucitados en incorrupción. Vamos a ser resucitados, óiganlo hermanos y hermanas, porque estas buenas nuevas están tan bonitas que nunca me van a dar cansancio decirlas. Vamos a ser resucitados en incorrupción. ¿Quién es el único que es incorruptible? ¡Dios! Y Él dice que nos va a dar ese atributo divino para que podamos tener esa comunión perfecta en su gloria. Allá en el cielo no va a haber pecado porque ¿saben qué? Dios va a remover esa gran astilla a nuestro lado y nos va a hacer hijos dignos de tener una relación como la que tuvo con su hijo aquí en la tierra y la vimos ahí en el jardín, ¿verdad? ¡Qué bello!
Ya quisiera. Yo me quiero salvar. Yo me quiero salvar. No me importara que el infierno no existe. Yo me quiero salvar porque la cosa ha de ser tan maravillosa que no nos la podemos imaginar. Yo me quiero salvar. Pídame lo que me pidas, Dios. Yo me quiero salvar. Si yo tuviera que ir al Jordán y zambullirme 7 veces, una vez por año lo haría si fuese mi salvación. Pero Dios no me está pidiendo eso. ¿Cómo le puedo corresponder a Dios de tal manera que Él en el día de su salvación actúe y me reciba con bien? Es tan sencillo, que todos nosotros lo podemos hacer. Y yo sé que se quieren salvar. Yo sé que todos estamos luchando contra nuestros pecados. Yo sé que cada uno de nosotros sufre en la esperanza de ver a nuestro Dios. No hay nadie aquí porque no podrían estar en esta casa si no quisieran más que una vida cotidiana. Simplemente y sencillamente un verso de vida y muerte, Romanos 10 y versículo 9, donde dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Ya dijimos que tienes que creer en Cristo, ahora lo tienes que confesar como tu Señor para que reine en tu vida y creer en la resurrección, creer en el Evangelio. ¿Qué más, mi Señor? Dime qué más tengo que hacer. Pues ahí está 1 Corintios 6, 9 y 10, donde nos dice de todas las cosas que padecemos, todos nuestros pecados. ¿Qué no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los maldicientes, ni los estafadores. Nosotros sabemos todo eso, pero vamos a hablar en términos humanos ahorita. Estos no van a heredar el reino de Dios, a menos de que haya un cambio, ¿verdad? A menos de que no obstinen en esta dirección, porque muchas personas dicen, yo voy a vivir como mejor me parezca, ya al último momento, perdón Dios, y ya voy a entrar al cielo. No, Mateo 25 dice que el reino de Dios es un lugar preparado ¿para quién? Para los que se preparan. 25:31. Entonces hay que prepararnos. Hay que empezar a hablar las cosas que nos apartan de Dios, porque dice el libro de Habacuc 1:14 que Dios no puede ver el pecado, no puede ver el agravio. Entonces, si nosotros estamos haciendo una lucha en contra de nuestros pecados, como el hijo pródigo se arrepintió y fue a la casa de su padre, entonces nosotros vamos a ser recibidos con bien. Dios sabe que no vamos a poder guardar la ley perfectamente, pero Él tiene un plan. Y vamos a ver este plan con más detalle. Pero primeramente vamos a detallar el pecado un poquito. Allá en Luisiana hay una escuela de high school y junior high donde algunas de las madres están enseñando a sus hijos. Todavía son criaturitas y ya son madres. Muchos de esos muchachos ya han probado en sus high schools, ya han probado de un tipo de droga u otra. Y nuestras mentes son violadas con todo tipo de iniquidad y maldad a través de la televisión. Y el solo ver televisión es aprobar. Romanos 1:29. No solamente los que los hacen, sino también los que se aprueban de aquellos que lo hacen. Dios nos quiere puros, pero de adentro hacia afuera. Entonces vamos a la realidad de estas cosas. Todos nosotros hemos sufrido bajo el agravio del diablo y sus acechanzas cuando Él nos dice a nuestras mentes, haz esto, y cedemos, porque dice bien claro Santiago 1:14, porque cada uno es tentado y cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces sí eres culpable, porque Satanás te puede tentar, pero con la tentación Dios da la escapatoria. Pero si tú cediste y pecaste, entonces tú eres culpable de pecado.
Y estos muchachos ya cuando salen del high school ya no tienen un pecado, ya han amontonado pecados sobre pecados sobre pecados sobre pecados de tal manera que están completamente empezando a ver la muerte en sus cuerpos a través de enfermedades venéreas, drogadicciones, educaciones echados a perder, relaciones con sus padres y madres que no sirven para nada, atrofiando sus tiernas mentes mucho antes de que tuvieran la capacidad de desarrollarse por completo. Es una cosa increíble. Si quieren tener odio hacia alguien, recuérdense que ese demonio está junto a su cuna cuando ustedes están naciendo y diciendo, ¿qué haremos contra este chiquilín para que caiga? Y tempranito. Te llena de todo tipo de cosas. Al borracho fácilmente vemos que anda mal, pero ¿qué tal de aquel rico en aquella montaña lleno de dinero con su esposa que parece su hija y ya tiene 4 matrimonios y carros nuevos y todo, y uno dice, ¡ay, qué suave la tiene! Pero él está igual de mal que ese borracho ante los ojos de Dios. Él es un avaro y se aprovecha de ustedes y de nosotros para hacerse rico. Y hace que nosotros compremos casas y las paguemos con el sudor de nuestras frentes por 30 años, y una casa de $125,000 nos cuesta $450,000. Por un trocito de madera y un pedacito de tierra de este tamaño. Y controlan ese mercado a través de sus leyes y sus artimañas. Y nos afecta a todos. ¿Creen ustedes cuántas familias se han destruido porque no pueden pagar? Porque dicen, lo que el mercado pueda, eso es lo que se va a cobrar. No, señor. Las cosas tienen un valor justo. Y cuando las cosas se ponen de color hormiga para que la gente ni siquiera pueda comer, un hermano estaba aquí diciendo que ellos tenían que trabajar 2 días para comprar un aceite para cocinar su comida. El pecado abunda, hermanos y hermanas. Y si fuera poco lo que hicimos, falta lo que deberíamos de haber hecho que no hicimos. Porque el saber hacer el bien y no hacerlo es pecado. La realidad de las cosas es que nosotros los seres humanos se nos dio el planeta Tierra y los más fuertes lo dividieron en 100,000 pedazos a través de guerras y ahora nos los cobran como más les parece. Pero era el don gratuito de Dios y ahora Satanás lo está usando para hacernos la vida de cuadritos. Ese es el pecado. Y cada uno de nosotros somos responsables por nuestra parte. Yo sé que cada uno de nosotros tiene una cajita negra. Que tememos abrir esa puertita porque sabe que es fácil hablar y ver los pecados de otra persona, pero cuando se tratan de los míos, tener que decirles, fui un drogadicto, fui un homosexual, y abrir mi corazón y decirles quién realmente fui yo, ¿me amarían? Pero gracias al Señor Jesucristo que todo cambia. Todo cambia. Todo cambia para la persona que está dispuesto. Yo nací en el ateísmo, yo no conocía a Dios. El Satanás ya me tenía a mí ubicado para la perdición. A mí me tenían en un hospital muriéndome a los 23 años de edad por a través de la cocaína. Si no hubiera sido por aquel doctor que cuando sacó el muerto ahí y me dijo, mira, este güerito está igualito que tú. Aquí está mi congelador, te espera a menos de que vayas allá a Alcohólicos Anónimos y hagas algo acerca de tu problema, porque tú no puedes resolver tu problema, necesitas ayuda, necesitas a Dios. ¡A Dios! ¡A Dios! Yo pensaba que me estaba diciendo que me fuera. Cuando personas malvadas han seguido el curso de sus vidas en pecado y encuentran que tienen razón para temer el justo juicio de Dios por sus pecados,
Ellos al principio desearían que no hubiera Dios que les castigara. Luego por grados nos convencemos a nosotros mismos que no existe Dios y luego estudiamos argumentos para respaldar nuestras opiniones. Hay un camino que parece bien al hombre, pero el fin de él es perdición. Es tiempo de hablar de la salvación, porque ya me cansé de hablar de la perdición. A mí no me gusta hablar de la perdición, me gusta hablar de la salvación. Ya vimos que todos estamos en el barco y no hay nadie entre nosotros que ha podido vivir sin pecar ni siquiera por la primera vez. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para que nosotros podamos tener vida eterna? Pues primeramente hay otra condición de Dios, porque ya vimos que tienes que creer en Dios, vimos que tenemos que confesarlo como nuestro Señor, ya vimos que tenemos que creer el Evangelio en su resurrección. También dice la Biblia en Lucas 13 del 3 al 5 que a menos de que te arrepientas vas a padecer igualmente amenaza de muerte, tienes que arrepentirte. Luego también dice la Biblia una cosa más que tú tienes que hacer para poder salvarte y le pone la estampa de amenaza de muerte. Donde dice allá en 2 Tesalonicenses del 7 al 9, donde dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución o venganza a aquellos que no conocen a Dios y a aquellos que no dice creer el Evangelio, dice obedecer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ahí está, en tus estudios de la Biblia, cuando tú veas unas amenazas de muerte, esos son tus versos de vida y muerte. Tus promesas de vida y tus amenazas de muerte, subráyalas. Él dice que a menos de que tú obedezcas el Evangelio, vas a sufrir pena de eterna perdición. ¿Cómo se obedece la historia? ¿Cómo se obedece la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo? Y la Biblia se interpreta a sí misma en Romanos 6, del 3 al 6, donde dice, ¿qué no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Por qué Él quiere que nosotros entremos dentro de su muerte? Bueno, 3 preguntas muy lógicas. La primera pregunta, ¿acaso una persona podría ser salvo sin la divina sangre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Dónde fue derramada esa sangre por el perdón de nuestros pecados? En su muerte en la cruz. ¿Dónde dice la Biblia? Y dejemos que ella lo interprete para que no vayan a pensar que es mi opinión. ¿Dónde dice la Biblia que nosotros entramos dentro de esa muerte? Somos bautizados en su muerte. Eso lo dice en las últimas 4 palabras de Romanos 6:3. Miren, nosotros no cuestionamos los corazones de todas esas personas que están hablando acerca de la salvación en otros lugares. No se trata de ofender a nadie. Sus corazones tal vez son limpios y quieren salvarse genuinamente, pero aquí hay un verdadero problema. No estamos cuestionando sus motivos lo que estamos cuestionando es la doctrina, y la palabra doctrina es simplemente enseñanza. ¿A quién vamos a seguir? ¿A Cristo o a alguna otra persona? Unas personas me dicen, no, yo fui salvo cuando creí. Y a los 6 meses me bauticé ya con una primera obediencia, primera acción de un nuevo cristiano para unirme a aquella iglesia, para casarme con aquella. Pero yo fui salvo al creer y estoy seguro porque en la oración del pecador ahí me salvé. Miren nada más, aquí en mi Biblia tengo yo la oración del pecador fresca en la primera plana para ver cómo hay salvación en este sistema que otro hombre inventó. Y denme la oportunidad de exponer la idea simplemente para que nos demos cuenta que hay gente que genuinamente quiere ayudar, quiere salvarse, pero francamente son como el eunuco, no conocen la verdad.
Es simplemente, Señor, yo sé que tú eres Dios, quiero que tú me salves en la sangre de tu Hijo, sé que soy pecador y te quiero seguir por el resto de mi vida, quiero que seas tú mi Dios y te entrego mi vida y mi voluntad para que del día de hoy en adelante tú seas mi Salvador y te lo pido todo en el nombre de tu Hijo Jesús y pum, ya es salvo. No estamos cuestionando el corazón de las personas que dicen estas cosas, simplemente que la Biblia no dice eso. Porque a la persona que se salvó de esa manera se le va a hacer la siguiente pregunta. Entonces, si tú te hubieras ido después de esa oración a tu casa y te hubieras resbalado en la tina bañándote y te pegaras fuertemente en la cabeza, ¿te irías directamente al cielo? Sí, gloria a Dios, soy salvo. Bueno, solamente te quisiera hacer una pregunta. ¿Puedes ser salvo fuera de la sangre de Cristo? No. ¿Dónde fue derramada la sangre por el perdón de tus pecados? En su muerte en la cruz. ¿Dónde dice la Biblia que nosotros entramos dentro de su muerte? ¿Dónde está esa sangre? Al creer, no. La Biblia dice que somos bautizados en su muerte. Entonces, ¿cómo en el mundo pudiste haber sido salvo en la oración del pecador fuera de la sangre de Cristo? Ay, pero a fin de cuentas me bauticé. Sí, pero ¿por qué razón te bautizaste? Para perdón de pecados. Entonces fuiste salvo al creer y fuiste limpio de todos tus pecados en la sangre de Cristo en esa oración y ya no tenía ningún pecado y luego te bautizaste para remisión de tus pecados. ¿Es lo que me dices? Sí, así fue. Bueno, vamos a pensar las cosas un poco. Si ya habías sido lavado de todos tus pecados, entonces entraste a las aguas de bautismo para que te quitara los pecados nuevamente. ¿Cuántas veces puedes ser salvo? Una vez. Conforme a la palabra de Dios solamente una vez. Conforme a la palabra de Dios solamente una vez. Y les podría dar la historia de Naamán, que fue zambullido 7 veces conforme a las palabras del varón de Dios. Si él hubiera ido a cualquier otro río, si él se hubiera zambullido otro número de veces, ¿hubiera sido salvo? Claro que no. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a través del profeta lo que él tenía que hacer. Esa no es la pregunta correcta. ¿Puede Dios? Claro que sí puede. ¿Lo hará Dios? No. Porque ya te dijo a través de la palabra de Dios lo que Él va a hacer. Necesitas activar la promesa haciendo lo que Él está diciendo. Porque francamente el problema del bautismo es que muchas personas no lo entendemos. El bautismo es un lugar donde nosotros cumplimos un pacto entre nosotros y Dios. Es el lugar donde nosotros reconocemos el Evangelio de Cristo y su muerte y lo que significa su sangre y que somos pecadores y que necesitamos la salvación. Y nos proponemos nosotros los seres humanos a seguir a Dios. Y entrando en la obediencia de las aguas del bautismo, la sangre es aplicada. Y en ningún otro lugar puedes conseguir aplicación de la sangre. Una vez que tú obedeces el Evangelio, tus pecados son lavados en la sangre conforme a la promesa y vas a tener vida nueva, Romanos 6:4. Pero fíjense una cosa que otras personas predican, que dicen que ellos recibieron un bautismo anterior de tradición de familia. Y el problema es Romanos 6:6, porque Romanos 6:6 dice que sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. Un bebé no puede saber esto. Esto no se dio a los infantes. Esto se le dio a pecadores arrepentidos, dispuestos a obedecer a Dios. Y no estamos cuestionando corazones, simplemente la Biblia dice esto. No hay ninguna otra salvación. Dios es tan celoso acerca de esta salvación que le pone amenaza de muerte si le mueves para acá o para allá. Dice allá en Gálatas 1 de 6 a 10, estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo.
Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os enseñare un evangelio diferente, el que ha recibido, sean anatema o condenados eternamente, amenaza de muerte. Como te lo hemos dicho antes, ahora también te lo repito, si alguien te enseña un evangelio diferente del que ha recibido, sean condenados eternamente. ¿Busco ahora el favor de Dios o el de los hombres? ¿O quiero agradar a los hombres? Porque si quisiera agradar a los hombres, no sería yo siervo de Cristo. Él es bien celoso, no le gusta que le quites ni le agregues. Él quiere que tú simplemente le obedezcas. Si hubiera cualquier duda en esto, pero quiero decirte una cosa, hermano, hermana, quiero decirte una cosa. Considera con cuidado, considera bien, porque el bautismo no te va a salvar si tu vida después de bautizarte no está dedicada a las cosas de Dios. Porque dice ciertamente en 2 de Pedro 2, 20 y 21, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se enredan de nuevo en las cosas del mundo y son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Cuando tú vengas a Cristo, recuerda las palabras de Lucas 14, del 26 al 28, donde dice, si alguno viene a mí y no aborrece, no ama menos a su padre, madre, mujer, hijos, hermanas y hermanos, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. En otras palabras, Dios te quiere limpio de adentro hacia afuera. A Dios no lo vamos a poder engañar. Me acuerdo de una muchacha que cuando le predicaba acerca de esto, yo no puedo dejar de fumar y de bailar y de tomar, estoy muy joven. Pero le dije, sí, mi amor, pero el único problema que veo aquí es que Dios está viendo tu respuesta y el día de mañana tu corazón está más duro porque el pecado solamente te lo va a hacer tan duro como una piedra y después, cuando dice, si los justos escasamente son salvos, si te dedicas a Dios y realmente te entregas a Él, yo he visto tantos que se apartan del camino del Señor que hasta da lástima. Si le echas todas las ganas que tienes, muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Haz tu elección segura. Obedece la palabra del Señor. ¿Qué vimos esta noche? Que tienes que creer en Cristo, tienes que arrepentirte de tus pecados, tienes que creer el Evangelio, tienes que estar dispuesto a vivir tu vida después de bautizarte entregado de una manera que le corresponde solamente a Dios. Y si tú realmente amas a Dios, si tú realmente estás dispuesto a tomar tu lugar al lado del Señor Jesucristo y dejar que Él te guíe. Hechos 22, 16 es una pregunta que Dios te hace. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Cuando tú me llames yo iré, donde tú me guíes marcharé, llevaré tu nombre por doquier, hablaré de ti donde esté. Háblame Señor, guíame mi Dios, quiero ser testigo de tu amor, hazme proclamar solo tu verdad, exaltar tu nombre al predicar. Háblame Señor, guíame mi Dios, quiero ser testigo de tu amor, hazme proclamar solo tu verdad, exaltar tu nombre al predicar. Cuando tú me llames yo iré, donde tú me guías marcharé, llevaré tu nombre
yo iré, donde tú me guías marcharé, llevaré tu nombre por doquier, hablaré